El duelo es una emoción sumamente fuerte y abrumadora que las personas sienten después de una pérdida, ya sea de un ser querido o de un diagnóstico terminal. Es un periodo de tiempo en el que se siente dolor, aflicción, tristeza y que se está de luto. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de La Molienda, hoy en compañía de una experta tanatóloga quien nos va a dar pormenores, detalles, información y por supuesto resolver todas las dudas que a ti que me estás viendo de otro lado del monitor te surjan con respecto al duelo. Muchas veces pensamos que el duelo solamente es cuando fallece un familiar, cuando parte a otro mundo, pero existen una gama enorme de tipos de duelo. Cuando te divorcias, cuando tus papás se separan, cuando pierdes un objeto, cuando te despiden, cuando terminas una carrera, cuando pasas a otro nivel escolar, como lo es ahora, que están los chicos recién comenzando un nuevo ciclo escolar. Algunos continuarán en tercero, cuarto, quinto, otros se despedirán de la primaria para entrar a la secundaria, a la prepa y a la universidad. Y eso también es un duelo que muchas veces ni se habla, no se toca, no se comenta. Y nosotros como padres, ¿cómo decimos a nuestro hijo? Porque para nosotros decimos, uff, ya la libré, la prepa, ahora la universidad. Y para nosotros como papás de este lado decimos, no pasa nada, todo está bien. Pero para ellos la emoción del duelo, primero reconocerla, y luego trabajarla y sobre todo, ¿sabes qué? Que te escuche alguien que sepa de lo que tú estás hablando, porque si a mí como mamá me lo dices, te voy a decir, hijo, es una etapa de la vida, todo está bien, es parte del proceso, pero tal vez hay chicos que les cueste un poquito más de trabajo comprenderlo, asimilarlo, superarlo, y es por eso que hoy nos acompaña la tanatóloga experta en su materia que realmente altamente recomendable. Ella es Lorena Córdoba, a quien le doy la más cordial bienvenida y de verdad agradezco este tiempo y espacio que me concede. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy emocionada de estar otra vez aquí contigo. Muchas gracias. Yo también estoy muy emocionada. Lorena tiene como unos 2 o 3 meses que estuvimos a cuadro en estas charlas del duelo, de las emociones que uno padece y que son muy silenciosas porque no se las puedes compartir a nadie, ya que nadie siente lo mismo que tú estás sintiendo como persona, como individuo, adulto, joven. Y es complicado poder externar estas emociones sin que alguien nos diga, ay, es que eres bien chillón, Angélica, ni aguantas nada. Mira cuántas personas están viviendo lo mismo que tú y ellos están como la fresca lechuga, pero tal vez sabemos personas más sensibles o menos sensibles ante tal o cual situación. Es por eso que hoy de verdad estoy más que complacida y agradecida contigo por este espacio para hablar de las emociones en los procesos de duelo. ¿Qué pasa cuando ya sabemos que el duelo físico, material, emocional, económico está? ¿Qué paso sigue, Lorena? Si nos puedes orientar, por favor. Ujú. Bueno, primero es importante saber que cuando hablamos de duelo, o sea, la palabra duelo es una reacción, es muy importante entender que es una reacción natural. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar es el trabajo del proceso de duelo, o sea, podemos congelar nuestro duelo. Hay un duelo que se llama el duelo congelado, que es que cuando me pasó la pérdida yo no la quiero trabajar porque tengo cosas que hacer, porque tengo un trabajo, porque tengo unos hijos que mantener, porque tengo que dedicarme ahora a mi familia y entonces el duelo se queda, digamos, como que en pausa y pasa la vida, pasan los años y en algún momento de mi vida voy a regresar a eso y lo voy a trabajar. Siempre se puede trabajar un duelo, no importa cuánto tiempo haya pasado, pero es importante saber que el duelo es una reacción completamente natural. Es como si yo dijera que no quiero estar triste porque se murió mi perrito, es tan ilógico como decir que no me quiero quemar si meto los dedos al fuego. O sea, es natural, ¿no? La reacción natural a meter los dedos al fuego es quemarse, la reacción natural a que se muera mi perrito es la tristeza, es el duelo, ¿no? Entonces, el duelo es natural y el duelo está todos los cambios que vienen en el duelo son muy significativos y se dan en diferentes áreas. Unos son las emocionales, otros son las conductuales, otros son las cognitivas, que tienen que ver también con cosas, por ejemplo, que hacemos o dejamos de hacer cuando estamos en duelo. No sé si les ha pasado cuando han tenido una situación de crisis o una pérdida o algo muy importante, muy significativo para ustedes, que sienten que se les olvida todo, que se vuelven más distraídos,
que de repente es como estoy en este proceso de tristeza, pero siento que ya no me concentro igual, ya no puedo rendir igual en mi trabajo, se me olvidan las cosas, me he vuelto más distraído, se me olvida dónde dejé las llaves, se me olvida dónde dejé el coche, se me olvida lo que estoy diciendo, se me olvida lo que estoy trabajando, no me concentro en mi trabajo, ¿no? En un trabajo que vine 20 años haciendo y de repente estoy en un proceso de duelo, ya no soy igual de eficiente. Eso es cognitivo y eso cambia con el proceso de duelo, ¿no? Conductual tiene que ver también con temas, por ejemplo, de cuando dejamos de comer o comemos de más, cuando dejamos de dormir o dormimos de más, todos los cambios que tenemos en nuestra conducta después de un proceso de pérdida. Y hoy nos vamos a enfocar específicamente en las emociones. Para empezar a hablar de las emociones, primero me gustaría decirles, no hay emociones buenas ni malas. No hay emociones positivas ni emociones negativas. Tal vez muchas de ustedes tengan esa creencia o incluso lo puedan leer en artículos de internet, en información, que hay mucha gente que recomienda, por ejemplo, para tener una buena salud mental, evita las emociones negativas. No hay emociones negativas. No existen las emociones negativas. Las emociones simplemente existen. Lo que existe es cómo se sienten, porque unas se sienten agradables y otras desagradables. ¿Por qué nos gusta sentirnos alegres? Porque se siente bien, físicamente se siente bien, porque nos reímos, porque la alegría es como esta emoción que nos permite darnos cuenta que lo que estamos viviendo es algo disfrutable, porque nos permite también ser agradecidos si estamos pasando un momento lindo en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, unas vacaciones, porque las vacaciones son lindas, son algo que recordamos, porque generalmente son alegres, porque vamos a conocer un nuevo lugar que no conocemos, porque comemos cosas que a lo mejor en casa no estamos acostumbrados a comer, porque nos la pasamos todo el día en la playa, en la alberca, en el relajo, y entonces eso es agradable. Pero no es que sea bueno o malo, es agradable, porque la tristeza se ve como mala, porque es desagradable. A nadie le gusta estar triste, nadie está triste por decisión personal, o sea, nadie se levanta y dice, hoy quiero estar triste. No, te levantas y dices, hoy me siento triste. ¿Por qué? Porque a lo mejor ayer me pasó algo, porque a lo mejor tengo una pérdida reciente y hoy por alguna situación que recordé, por un sueño que tuve, por una palabra que me dijo alguien más, porque vi a una persona que se parece a mi ser querido y me puse triste. Es desagradable sentirse triste porque es frustrante, cansa también sentirse triste, ¿no? Porque de repente uno dice lloras y lloras y lloras y lloras y te cansas. Como los bebés, ¿no? Cuando son muy chiquitos que lloran y lloran y lloran y se quedan dormidos de tanto llorar porque físicamente es agotador estar triste, pero no es mala la tristeza. Entonces, en ese sentido, pensando en que no hay emociones ni buenas ni malas, me gustaría primero decirles que hay muchas emociones que vamos a tener en los procesos, después de un proceso de pérdida, durante todo el proceso de duelo. Y una cosa también que hay que ser muy consciente es cómo gestionamos esa emoción. Y aquí les quiero decir una frase que siempre se dice en los acompañamientos de tanatología, que es que todas las emociones son válidas, pero no todos los comportamientos alrededor de esas emociones son válidos. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy válido que yo esté enojada, por ejemplo, porque se murió mi perrito, porque a lo mejor siento que hubo negligencia médica, porque a lo mejor siento que yo tomé una decisión precipitada al aplicarle la eutanasia y estoy enojada conmigo misma. Y se vale, eso es válido, el enojo es completamente válido. ¿Qué no es válido? Que con ese enojo yo vaya y le grite a la persona que me está atendiendo en el súper. Eso no es válido porque le estoy agrediendo. Entonces, mi enojo es válido, mi comportamiento no. Y lo que aprendemos en el proceso terapéutico precisamente es a cómo gestionar eso para que nuestro comportamiento sea adecuado a la emoción que estamos teniendo. Entonces, vamos a empezar con las emociones. Vamos a definir que hay emociones que son naturales y hay emociones que son aprendidas. Y todas las experimentamos en el proceso de duelo.
¿Cuáles son las emociones que son naturales o innatas? Es decir, que nacimos con ellas y moriremos con ellas y todos y todas las tenemos y todos y todas las aprendemos a desarrollar o no, dependiendo de nuestros padres, nuestra gente que nos cría, dependiendo de nuestro contexto y dependiendo de nuestra personalidad. Ahorita que decías, Angie, como hay gente más sensible y hay gente que no, eso tiene que ver mucho con personalidad, incluso tiene que ver mucho con cuestiones cerebrales. Hay gente que es altamente sensible, gente que es muy receptiva a sus emociones y hay gente que no, y eso es neurológico. ¿Se puede cambiar? No, no se puede cambiar la forma del cerebro, se puede trabajar y se puede aprender cosas. Hay otra cuestión que tiene que ver con la personalidad, que es cómo nos educaron nuestros padres, nuestro contexto para si somos personas expresivas o no emocionalmente. Entonces, si ubican ustedes en su cabeza como referencia la película de Intensamente, ¿no? Y luego a la de Intensamente 2, que es pues más reciente, ahí vemos, en la primera película, esas 5 emociones que salen ahí son las emociones innatas con las que todos nacemos. La alegría, la tristeza, el enojo, el desagrado, el miedo y la sorpresa. Eh, las que vienen en la segunda película, ¿no? Donde ya incluyen la ansiedad, el aburrimiento y la vergüenza, esas son emociones complejas. Esas son emociones que justamente aparecen, por ejemplo, tomando de referencia a la película, cuando la niña es adolescente, porque en la adolescencia se empiezan a gestar más cosas. Pero vamos a pensar que las primeras 5, las que son innatas, se van a presentar en todos los procesos de duelo. Hay una emoción que se presenta y es muy frecuente y es muy abrumadora y ocupa mucho espacio en el tiempo, mucho espacio y mucho tiempo en la mente y en el proceso de duelo de las personas que están viviendo una pérdida, que es la culpa. La culpa es una emoción aprendida. La culpa no es una emoción innata. Sí. Y sobre todo ahorita que hablas de la culpa, cómo en México se trabaja o se ha ¿cómo se dice? Puesto el dedo en la llaga de estar con la culpa todo el tiempo, ¿no? Sí. Que vive uno con culpa, trabajas con culpa, educas con culpa, comes con culpa y todo la carga emocional es por culpa porque no nos enseñaron a desmenuzar. Digo, de adolescentes, ahorita como adultos uno ya puede separar las emociones y poderlas definir, pero de adolescente, ¿cómo trabajas con esa emoción de la culpa sabiendo que no te corresponde? Claro, claro, y también en los procesos de duelo tiene mucho que ver con la responsabilidad de lo que hiciste o no hiciste, porque vamos a pensar, por ejemplo, en los ejemplos que decías ahorita de las diferentes pérdidas que podemos tener. Vamos a decir, la muerte de un familiar. Y vamos a pensar en un contexto en donde ese familiar murió por una situación de salud, donde estuvo hospitalizado y donde tuvo que ser sometido a una cirugía. Si el resultado de la cirugía no es favorable y por eso nuestro familiar falleció, ¿qué pasa con la familia? Hay culpa de decir, ¿por qué lo llevamos a ese hospital? ¿Por qué lo dejamos que lo operaran? A lo mejor la mejor opción era otro tipo de tratamiento. ¿Por qué lo llevamos con el doctor fulanito en lugar del otro que nos habían recomendado? ¿Por qué nos esperamos tanto tiempo? ¿Por qué no nos dimos cuenta que la estaba pasando mal? Y hay gente que me asegura así casi casi que me lo firma con sangre de si yo hubiera llegado antes, él estaría vivo. Y yo le digo, no, porque tú no eres nadie para cambiar el plan de la vida. Eso iba a pasar, estuvieras o no estuvieras, hubieras llegado antes, hubieras llegado después, hubieras ido al hospital X o al otro, pero ahí hay una culpa que tiene todo que ver con un tema de ego, que quiere decir que nosotros realmente creemos que pudimos haber cambiado lo que sucedió. Entonces, ¿es funcional la culpa? Sí, al principio del proceso. Al principio del proceso ayuda porque también pensar la culpa y sentir la culpa te ayuda a ver qué tanto sí hiciste y no hiciste. Y entonces en algún momento del proceso cambiamos esa culpa por responsabilidad. Cuando la gente dice, es que no hice, es que debía haber hecho más, es que no pude, es que no le dije, es que yo siempre les digo, bueno, eso es lo que no hiciste. ¿Y qué es lo que sí hiciste? Ah, no, pues lo llevé, lo traje, lo subí, lo bajé, lo traje con un especialista, con el otro, lo cuidé, lo alimenté, le cambié el pañal. Y entonces digo, te das cuenta que sí hiciste muchas cosas, que no hiciste muchas, por supuesto, pero hiciste muchísimas que sí. Y hay muchas cosas que también tienes tú que aprender
a reconocerte el trabajo que sí hiciste. Cuidar a una persona enferma no es un trabajo sencillo, ¿no? Y la gente se taladra mucho con, no, es que debía haber hecho más, debía haber hecho más, debía haber hecho más. Y siempre cuando piensen eso es, hiciste lo suficiente. Si hubieras podido hacer más, lo hubieras hecho. No podías, en ese momento no podías. Si en este momento de tu vida, después de que ya pasó cierto tiempo, te pasa algo similar, ya vas a tener otro tipo de recursos y entonces sí vas a poder. Claro, porque también aquí va de la mano con la formación, con la educación, con mis habilidades y talentos. Yo en este momento, en la etapa de vida en la que estoy, tengo más habilidades, más talento, más conocimiento que cuando tenía 10, 15, 20 Por o supuesto. entonces las habilidades, las herramientas y la forma de reaccionar o de responder ante tal situación es muy distinta a los años anteriores. Claro, claro. Y yo aquí siempre les digo también una frase que es que no debemos juzgar nuestras acciones del pasado con nuestra sabiduría del presente, justo con eso que dices. O sea, si yo ahorita tengo 40 años y juzgo a mi yo de 20, no tiene sentido, porque yo a los 20 no tenía una licenciatura, no tenía un trabajo, no tenía, o sea, no tenía lo que tengo ahorita, ¿no? Ahorita me preocuparía si yo actuara igual que de 20, porque quiere decir que no he madurado y que no he crecido y que no he aprendido, pero juzgarme no. En ese momento puedo decir, ah, bueno, sí tomé una mala decisión, o sí la regué, o sí esta decisión que tomé en ese momento me llevó por un mal lugar, pero en ese momento era lo que yo podía hacer, lo que yo alcanzaba a ver, ¿no? Entonces tengan muy en cuenta que en los procesos de duelo la culpa funciona al principio, pero tiene que llegar a un punto en que nos la quitemos, porque se vuelve también como una carga. Claro, y esa culpa no puede estar permanentemente porque entonces, hasta porque estás respirando te vas a sentir culpable. Claro, Porque en Tumbuctú, mataron 20 avispas, te vas a sentir culpable de algo que no te corresponde. claro, y además también hay cuestiones, por ejemplo, que también se trabajan mucho en los acompañamientos de manera individual, donde hacemos un seguimiento y hablamos de cuestiones muy, muy profundas y de conceptos y de ideas y cuestionamos muchas cosas, ¿no? Yo con los pacientes, pero hay una culpa que es la culpa del sobreviviente. Si yo ahorita les dijera, piensen en todo lo que vivimos todas las personas en todo el mundo durante la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia fue una situación horrible, fue una situación muy delicada, fue una situación que nos cambió la vida a todo el mundo y fue una situación que hasta la fecha seguimos viendo consecuencias, no solamente de salud física, sino de salud mental también. Entonces, vamos a pensar en todo eso que pasó, todo eso que tuvimos que hacer, los cambios que tuvimos que hacer en nuestro trabajo, los que se quedaron sin trabajo, o sea, todas las pérdidas que hubo alrededor de la pandemia, todas las regulaciones que tuvimos que hacer, ¿no? Del cubrebocas, del gel antibacterial, del no sé qué, después de irnos a vacunar, de todo eso que cambió. Y luego pensemos en todas las personas que murieron por el coronavirus. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Es lamentable que murieran? Por supuesto que sí. ¿Es su culpa que murieran? No. Y así como no es su culpa que ellos murieran, tampoco es nuestra culpa que nosotros no muriéramos. O sea, no es su culpa de ellos haberse ido y no es nuestra culpa habernos quedado. ¿Por qué les digo esto? Yo tengo muchas familias en donde se murió mucha gente, o sea, familias de 10 que se murieron 6, ¿no? Una familia de 5 que se murieron 4 y se quedó uno solo. Y ese que se quedó me decía, es que yo también me tenía que morir. Y yo le decía, no, no es tu culpa que se murieran esos 4 y no es tu culpa haberte quedado. Pasa, por ejemplo, cuando se muere un hermano. Cuando se muere un hermano, los hermanos que se quedan sienten culpa y hacen una reacción ahí de no querer que les pase nada porque dicen, ya se murió uno, entonces ahora yo me tengo que cuidar porque si yo me muero, pues mi mamá va a sufrir más, ¿no? O sea, ya está sufriendo la pérdida de un hijo como para que pierda la del otro. Y así, en el tema, por ejemplo, del suicidio, también la culpa del sobreviviente, de cómo no me di cuenta, por qué no me dijo, por qué esto, pude haber hecho algo, tal, y todo eso se va trabajando en las sesiones, digamos, de manera individual. Y me gustaría hablar de otra de las emociones que les decía hace rato, que es el enojo. El enojo, también muy presente en los procesos de duelo, tiene que ver con que el enojo es una de las emociones que nos permite aprender a poner límites. Límites para nosotros,
para saber hasta dónde estamos dispuestos a ayudar, a acompañar, a escuchar, para saber si sabemos decir que sí, si sabemos decir que no, si somos personas súper complacientes con los demás, si sabemos qué es lo que queremos nosotros y cómo no dejamos que los otros pasen ese límite. Hay un error también en donde la gente cree que los límites son para la otra persona y no, los límites son para mí. Y los límites es como ponerse una cinta de esas de policía, de aquí no pases. Y este es mi límite, este es mi espacio seguro y mi espacio personal. Y el enojo sirve para eso. Dime. Y en este límite que comentas, Lorena, se me hace un punto muy interesante porque, como dijiste, ponemos límites pensando que es para los demás, pero tampoco comprendemos nosotros cómo poner esos límites y de verdad que si llegas a esta línea, ¿qué debo de hacer? Quitándome esta culpa, el sentimiento de la vergüenza, el que van a decir, es que mejor amplío mi línea de límite hasta que ya no se pueda tolerar la situación que se está viviendo. Claro, claro, y además es una cuestión en donde tú vas como cediendo esa línea de tu límite hasta que ya todo el mundo está encima de ti. Y entonces, en el proceso terapéutico, yo les regreso a aprender y a seguir y poner límites y de repente es como, no, es que yo ya le puse un límite a mi mamá y ahora mi mamá no me quiere. Claro, porque no le conviene a tu mamá tener límites, porque a nadie le gusta que le digan qué hacer o qué no hacer, porque a nadie le gusta que tú dejes de ser funcional para el sistema familiar. En el tema del duelo, eso tiene que ver con el enojo. El enojo es esa emoción que te protege de los peligros de allá afuera, ¿vale? El enojo tiene que ver con qué tanto siento yo que pude haber hecho o no pude haber hecho y cómo me siento respecto a esto que me pasó. ¿En qué sentido? Pensar que la muerte, que la enfermedad, el despido de un trabajo, un divorcio es una tragedia, no ayuda porque no son tragedias, son circunstancias de la vida, circunstancias muy dolorosas, pero esos pensamientos los tenemos por educación. Si nosotros vivimos una muerte, por ejemplo, cuando éramos muy chiquillos y nos acordamos que nuestra mamá, cuando le dieron la noticia, lo primero que dijo fue así como, no puede ser, qué tragedia, qué grave, eso se nos quedó a nosotros. Entonces vemos la muerte como una tragedia y la muerte no es una tragedia. La muerte es una circunstancia natural que nos va a pasar a todos. Entonces, el enojo tiene que ver también con cómo gestionamos nuestro propio proceso, cómo lo gestionan los demás y contra quién o qué me puedo enojar. El enojo tiene que ver con una sensación de injusticia también, con decir, esto que me pasó no me debió haber pasado a mí. Las preguntas de por qué a mí, por qué a ella, por qué si era tan joven, por qué si era tan buena, por qué a nosotros como familia, por qué si ella todavía tenía muchas cosas que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, el enojo puede ir contra un ser superior, si hay una creencia, ¿no? Contra Dios, contra la vida, contra el universo, contra el karma, contra lo que sea, como quieran llamarle, contra el médico, ¿no? También hablando de situaciones hospitalarias y eso podemos estar enojados, enojadas con el tratamiento médico o con el trato que nos dieron los médicos cuando estuvimos, cuando nuestro pariente estuvo hospitalizado contra la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, enojarse con la pandemia como un ente que vino y nos quitó todo esto que nos quitó, eh, contra la persona que partió, incluso pasa mucho en niños y adolescentes cuando mueren los padres, que hay enojo contra los padres, porque se siente un tema de abandono, decir, tú no te tenías que morir en este momento porque yo todavía te necesito. Y o contra las personas cuando mueren y la persona que se queda, digamos, viva se hace cargo de muchas cosas que esa persona que murió hacía, hay mucho enojo, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que se murió su mamá y entonces ella como hermana mayor se tiene que ahora hacer cargo de un montón de responsabilidades, más aparte todo el tema de la casa, ¿no? Que era lo que hacía su mamá. Y entonces ella hablaba y hablaba mucho y yo en alguna vez le dije, ¿tú estás enojada con tu mamá? Y me dice, no, porque pues ella estaba enferma y ya era como esperable, ¿no? Que muriera pronto. Y yo la acompañé en sus últimos días y la llevé y al médico y tal, y ella como que muy tranquila. Y yo le decía, no, ok, sí, pero fíjate bien, estás enojada con tu mamá. Y ella no, y no, y no, y yo le decía, estás enojada con tu mamá,
porque te dejó un montón de cosas que hacer que tú no tenías que hacer, que tú nunca habías hecho, que no eran tu responsabilidad. Y luego ya me dijo, sí, sí estoy enojada con mi mamá. Y me acuerdo que ya en la siguiente sesión llegó y me dijo, sí, todo el día estuve pensando en lo que me dijiste y entonces también de repente era medio mal hablada y me decía, volteé al cielo y dije, o sea, no chingues, mamá, me dejaste con todo este desmadre, porque pues se quedó ella, que es mamá, pero tiene dos hermanas, una de 4 años. Entonces de repente ya es mamá de otra niña, que no es suya, ¿no? Es su hermanita. Pero entonces yo le digo, claro que estás enojada con tu mamá porque te dejó este desmadre donde ahora tienes que cuidarte tú, cuidar a tu hijo y cuidar a tus hermanas. Entonces, enójate con ella. Y enojarte con ella no te hace una mala persona y a ella no le hace daño. Donde quiera que ella esté, nada de lo que tú sientes le lastima, ¿no? Entonces, esta parte, por ejemplo, de enojarse con los muertos, a mí me gusta mucho porque la saco así como justamente de su control, de decir, ¿cómo me voy a enojar con mi mamá? Por supuesto que estás enojada con tu mamá, ¿no? El enojo puede ir dirigido también hacia otras personas, por ejemplo, que hagan diferente su proceso al mío. Hablando de familias, de grupos de hermanos, yo puedo estar enojada con mi hermano si, por ejemplo, yo estoy muy triste y mi hermano está por ahí viviendo la vida como si nada le pasara, ¿no? Entonces estoy enojada porque digo, ¿cómo no está triste si yo estoy aquí tristeando y él está así tan campante? Claro, porque a lo mejor esa es su manera de en este momento gestionar su emoción, porque a lo mejor no quiere o no sabe contactar con su tristeza y por eso prefiere irse al lado de la fiesta y de decir, no, aquí todo está bien, ¿no? Aquí todo está bajo control. Y entonces yo me enojo con él. Y el enojo hacia la vida y hacia el mundo, porque el mundo sigue girando y yo estoy aquí con mi proceso, ¿no? Porque el mundo no se da cuenta que yo estoy triste, porque el mundo no se detiene. Para mí se detuvo y el mundo allá afuera sigue en fiestas, en relajo, en reuniones y tal. Entonces estoy enojada también con esa parte, ¿no? No sé si algo me quieras decir, comentarios o algo. Pues que esta gestión de emociones sí que tenemos que ponerle mucha atención porque también de esto vienen efectos secundarios, como decías, el enojo, el rencor, el resentimiento contra la vida, contra los que nos rodean. Incluso eso te puede generar situaciones de salud, de afección de algún órgano a corto, a mediano, a largo plazo, porque digo, estás tanto con la emoción diciéndola, recordándola, volviendo a recordar que el cuerpo o el órgano dice, ah, ya, pareces disco rayado, pero te tengo que hacer ver que tú sigues vivo o viva y que estás aquí, tienes que seguir con lo que te corresponde. Claro, y además las emociones que no se expresan, el cuerpo las expresa de cierta manera, ¿no? Entonces también ahí hay que trabajar esa parte. Otra cosa que les quiero decir es, yo les decía hace unos minutos que todas las emociones innatas se presentan a lo largo del proceso y una de las emociones es la alegría. Y me podrían decir, bueno, pero después de un proceso de pérdida no hay alegría. No, no como parte de la pérdida, pero sí como parte de la vida. O sea, la vida sigue y las cosas siguen pasando y te van a pasar cosas lindas durante tu proceso de duelo. Y hay mucha gente que no se permite vivir las cosas lindas por culpa. A mí la gente me dice, es que me siento culpable por sentirme feliz, porque Sí. no tendría por qué estar yo feliz, porque estoy de duelo. Por supuesto, cuando viene, no sé, el nacimiento de algún bebé, el bautizo, alguna fiesta después del fallecimiento o del proceso de duelo que vivieron las personas, se encasillan en, no, es que hay que respetar el luto, es que no se puede hacer fiesta, es que no se puede sonreír, pero tu mismo cuerpo, tu organismo te pide, por favor, sonríe, carcajéate, porque también es una forma de liberar esa emoción, pues sí, de liberar la emoción y darle una catarsis a tu cuerpo. Claro, y además porque vuelvo a lo mismo, tú no tienes la culpa de seguir vivo. Y seguir vivo implica vivir cosas agradables y cosas desagradables, ¿no? Y hay mucho este tema, por ejemplo, donde vamos a pensar que hay un viaje planeado, una fiesta importante, ¿no? Como dices, un nacimiento, una boda, una graduación, un viaje por el cual se ha trabajado, se ha ahorrado dinero y tal, y de repente pasa la pérdida y la gente dice, no, vamos a cancelar todo, ¿no? Cancelamos el viaje o cancelamos la fiesta o cancelamos el esto. Y les digo, ¿por qué vas a cancelar eso? Si cuando él estaba tú lo querías hacer y lo ibas a hacer con él, ahora hazlo por él y por ti,
¿por qué te vas a evitar de algo que te va a dar felicidad porque él ya no esté? Es lamentable que él no lo pueda vivir y no lo pueda ver. Sí, pero sería más lamentable que tú tampoco, porque tú lo estarías haciendo conscientemente. Él no, porque él ya se murió, pero tú estarías decidiendo conscientemente no ser feliz y no hacer esa experiencia que te va a hacer feliz. ¿No? O sea, de repente que me dijeras, no, es que sí voy a cancelar mi viaje porque ya no va a ir mi papá porque se murió mi papá. Yo diría, pues ahí estás mal porque estás decidiendo conscientemente evitarte esa felicidad, que no es tu culpa. Claro, que no te corresponde. Aquí, Lorena, una pregunta hogareña. ¿Cómo una mamá puede ayudarle a los hijos en un apoyo básico primario, como decíamos, primeros auxilios, en esta parte del proceso del duelo con los hijos? Obviamente, conforme van pasando etapas, el osito de peluche que era su favorito y de repente lo pierde y el hijo se aferra, ¿cómo una mamá puede, a lo mejor una o dos palabras clave que nos puedan ayudar para orientarlos? O cuando ya sabes, cambian de grado escolar y es que amiga Ana, te voy a extrañar, Juan Pérez, no sé no sé si te vuelva a ver y sienten un vacío, sienten una pérdida, un duelo y no los expresamos. En estos casos, ¿cómo podemos orientar a los hijos? Yo les diría primero lo más importante, como mamás, papás, tías, tíos, abuelos, abuelas, cualquier persona que estemos cerca de niños, niñas, adolescentes, es que primero vean cómo ustedes manejan sus emociones, porque nosotros como adultos sentimos que tenemos que tener la respuesta, ¿no? Y esa pregunta que haces es completamente válida y completamente entendible, pero yo te diría, ahí no te preocupes por el niño, preocúpate por ti. ¿Por qué? ¿Tú cómo le enseñas a tus hijos y a tus hijas a manejar las emociones? Cuando tú has vivido un proceso de pérdida, ¿cómo ha sido eso? Si de repente llegas y te escondes para llorar y sales del baño con los ojos rojos y el hijo te dice, ¿qué pasa, mamá? ¿Cómo estás? Bien. El niño se da cuenta que no estás bien y tú le estás mintiendo. Entonces, los niños no escuchan, los niños imitan. Entonces, yo como adulto les puedo dar un discurso, un choro, ¿no? Como decíamos antes, así de este choro que nos estás dando, un discurso, yo te puedo decir, no, sí, es bien válido que esto, que tal, pero si no lo hago, no estoy siendo coherente. Entonces, en estos ejemplos que me estás poniendo, vamos a pensar ahorita en esto del el ciclo escolar. Los niños que cambiaron de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a universidad, si van a cambiar de escuela, lo que yo les diría es que les digan, ok, ¿cómo te sientes? Pues triste porque ya no voy a ver a Panchito. Ok, tenemos el teléfono de Panchito, sabemos dónde vive Panchito, podemos seguir viendo a Panchito, aunque ya estemos en otra escuela, nos podemos ir un viernes a comer una hamburguesa. Perfecto. Sí vas a estar triste, pero también va a estar padre que acabas a tener nuevos amigos. Pero si te interesa mantener la amistad con Panchito, vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Ahora, de secundaria a preparatoria o de preparatoria a universidad, donde a lo mejor ya hay relaciones como de más apego, como a lo mejor un noviazgo, a lo mejor amigos ya de más años, ¿no? A lo mejor de esto que toda la vida estuviste en la misma escuela y en la universidad todos cambiaron. Lo mismo, ¿cómo puedes tú seguir manteniendo la relación con esos amigos mientras acá estás viviendo una nueva etapa de conociendo nueva gente, aprendiendo nuevas cosas y tal? Pero siempre validando todas las emociones. O sea, nunca decirle a un niño, ay, no, es que cómo vas a llorar por eso. Acá vas a conocer nuevos amigos. Sí, sí va a conocer nuevos amigos. ¿Eso es real? Sí, pero también está dejando acá muchos amigos. Entonces, literalmente es decirle, es muy normal y natural que te sientas triste. ¿Qué quieres hacer con tu tristeza? Ah, pues quiero llorar. Órale, llora, yo aquí estoy. ¿Quieres que te abrace? ¿No quieres que te abrace? ¿Te tomo la mano? ¿No te tomo la mano? ¿Solamente quieres que te escuche? Y funciona mucho, por eso te digo que lo más importante es que uno sea consciente de uno, porque funciona mucho contarle una historia real de uno mismo. Por ejemplo, ah, sí, ¿qué crees? Que yo me acuerdo que cuando yo tenía tu edad, nos tuvimos que cambiar de ciudad por el trabajo de tu abuelito y yo estuve muy triste. Entonces la niña dice, ah, entonces esto que me pasa a todos nos pasó y es completamente normal. Pero si yo le digo, no, no seas ridícula, ya vas a entrar a la secundaria, ya en la secundaria vas a tener nuevos amigos, pues la niña va a decir así como, ah, entonces no se vale ponerse triste, entonces no se vale sentir, estoy enojada con mis papás porque por el trabajo de mi papá nos tuvimos que ir a otra ciudad.
Por supuesto que es válido que te enojes con tu papá, pero no por eso te vas a volver una persona grosera con tu papá. Entonces, primero, preocúpense por ustedes, papás y mamás, cuando tengan como esta cuestión de es que cómo le hago con mi hijo, es que cómo le hago con mi hijo, véanse primero a ustedes, acuérdense de ustedes, ¿no? Por ejemplo, con los adolescentes, yo siempre les digo a los papás, acuérdate de ti cuando eras adolescente. Y hay muchos papás que dicen, no, no, pues nada que ver, ¿no? O sea, yo era terrible, horrible y nefasto y mi hijo pues es más tranquilo que yo, o al contrario. Y siempre les digo, va a pasar, la adolescencia va a pasar, no dura para siempre. No rompas la relación con tu hijo de tal manera que cuando pase la adolescencia sea irrecuperable. Mantente siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, ¿no? Y por eso es importante este tipo de conversaciones que estamos teniendo para que justo ustedes se vayan de aquí hoy con ese pensamiento de, a ver, cómo yo estoy gestionando mis emociones. Cómo yo, por ejemplo, cuando voy con mis hijos en el carro y me enojo porque se me atraviesa uno en el tráfico, ¿qué hago? Le miento a su madre, le grito, le toco el claxon, me bajo a buscarle bronca y después llego y le digo a mi hijo, no, pórtate bien, tú tienes que ser, por Dios, si te está viendo cómo te comportas como un salvaje, ¿qué le quieres venir a decir? Entonces, por eso les digo, sean muy conscientes también de cómo actúan, porque los niños no escuchan, no escuchan nada de lo que les dice. Los niños imitan lo que ven de los padres. Entonces, ahí, ese es un trabajo de conciencia para uno como padre, madre, tío, tía, ¿no? Eso, cómo ustedes han gestionado sus emociones a lo largo de sus procesos, cómo sienten, por ejemplo, que les cuesta más trabajo expresar el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, si tienen un tema, por ejemplo, de repente de tener ansiedad o tienen un trastorno de ansiedad diagnosticado por un profesionista, no diagnosticado por ustedes porque algo vieron en internet. Eso es preocupante porque puede ser a veces hereditario o a veces aprendido, son cosas que sí son generacionales. Entonces, hagan algo al respecto, ¿no? O sea, como que vean, ok, mi hijo me está viendo que yo me vuelvo histérica cada vez que pasa algo, entonces ahí estoy manejando mal mi enojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer como mamá? Y le dar a mi hijo un choro mareador de no te enojes porque el que se enoja es feo y no, pues si me está viendo que me porto histérica todo el tiempo, entonces es más bien decirle, ok, estás enojado, ¿qué quieres hacer con tu enojo? No podemos irle a pegar al perrito, no podemos pegarle a nadie cuando estemos enojados. ¿Qué podemos hacer? Pues es que tengo así mucha furia y ganas de pegar. ¿A qué sí le puedes pegar? A un balón de fútbol, a un costal de box, a un cojín de tu cama. A eso sí, porque a eso no le duele. No le puedes pegar al perrito porque estás enojado. Y así con todas las emociones, ¿no? Que los niños vayan teniendo. Y cuando vivan una situación de pérdida en su familia, por ejemplo, que se les muera un abuelito, un perrito, un primo, una tía, un papá o lo que sea, siempre incluyan a los niños, no saquen a los niños de esos procesos, porque en un afán de protegerlos, los estamos diciendo que, o sea, los estamos haciendo que evadan esa situación. Y muchas mamás y papás son, es que yo no quiero que a mi hija le pase nada, pues no eres omnipotente, le va a pasar. Y a lo mejor no le va a pasar bajo tu cuidado, pero le va a pasar tarde o temprano en la vida, ¿no? ¿Y cuántas personas ustedes no conocen que son adultos y que son incompetentes para resolver situaciones de crisis? Precisamente por eso, porque la sobreprotección también es maltrato. Sí, y esto de la sobreprotección es bastante amplio el tema. Yo creo que una charla es poca para todo lo que significa la sobreprotección, porque como dices tú, un padre o una madre en el afán de proteger al hijo con esta frase de no quiero que te pase lo mismo que a mí, limitas su autoridad, limitas su habilidad para resolver ante tales circunstancias que Claro. pasen en la vida cotidiana, y es innegable, ¿no? Digo, por muy hábil que uno sea, incluso un adulto, cuando vas a cocinar, siempre va a haber un momento en que te quemes una puntita de la piel, de las manos. Claro. Pues es parte de la vida. Y si ese trocito de piel quieres evitar la emoción o el aprendizaje o la sensación a tu hijo, después invalidamos su inteligencia, sus habilidades, sus decisiones, y pues luego hay hijos medio inútiles. Sí, no, y no solo inútiles, incompetentes precisamente para resolver eso y para decir, por ejemplo, los adultos, cuando esta expresión que la gente dice, como es que es alguien de carácter muy fuerte, eso no existe.
No, o sea, ese término no existe. La gente que está catalogada o que catalogamos cotidianamente como carácter fuerte es gente que no tiene inteligencia emocional. O sea, es todo menos fuerte. Es gente que no tiene control de sus emociones, gestión de sus emociones. ¿Qué es el carácter fuerte? ¿Qué consideramos normalmente como alguien que tenga carácter fuerte? ¿Que se enoja de todo? Eso no es tener carácter fuerte. Eso es ser un incompetente para gestionar el enojo. Un enojón. Sí, claro, entonces eso no existe, eso es algo bien normalizado y eso es algo que mucha gente dice, ¿no? Es que mi papá tenía el carácter fuerte. No, perdón, tu papá era un incompetente para gestionar sus emociones y entonces por eso hay adultos de 40, de 45, de 50 años haciendo berrinches, porque los sobreprotegieron, porque no los armaron para la vida. Y la vida es hermosa y preciosa y maravillosa, pero también es triste y dolorosa y también pasan cosas que nos duelen. ¿Por qué queremos evitarle eso a los niños? Yo como mamá, como papá, como tía, como tío, digo, yo quiero que sea feliz, pero en el momento en que no lo sea, porque le pase algo, porque se enferme, porque se le muera su tortuguita, porque se cambie de escuela, porque deje de ver a sus amiguitos, en ese momento de tristeza lo voy a acompañar, la voy a acompañar y le voy a decir, también se vale estar triste, porque ¿qué crees? Que la vida tiene cosas muy bonitas que se disfrutan, pero también tiene cosas que no nos gustan. Y cuando se murió el abuelito y yo lloré y lloré y lloré y el niño me encontró llorando en la cocina, yo sigo llorando y el niño me dice, ¿qué tienes, mamá? Y yo le digo, estoy triste porque extraño a tu abuelito. No me limpio y le digo, no, no me pasa nada, hijito, vamos a seguirle. Es que se me estaba picando cebolla, ¿no? Y estoy lagrimeando, ¿no? Los niños se dan cuenta de eso, de esas mentiras. Entonces Claro, ahí lo que pasa con el niño es, entonces cuando esté triste me tengo que esconder. sí, es una vergüenza sentir tristeza y tengo que reprimir esta emoción que después se transforma en furia o en con quién desahogo estos sentimientos porque no le comprendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, esa parte de los niños, sí, hay ¿cómo se dice? Preocupación por cómo le digo, qué le hago, qué esto, cómo le enseño y tal. Lo primero es siempre validar. ¿Cómo se valida? Decir, es natural que te sientas así. Como les decía, las emociones son naturales. Las emociones son reacciones naturales. ¿Por qué le van a decir a un niño que no se enoje por algo que le hace enojar? ¿Por qué le van a decir que no esté triste por algo que se pone triste, ¿no? Entonces, es natural que te sientas así y después, ¿qué quieres hacer con esto? Con tu tristeza. ¿Quieres llorar? Vamos a llorar. ¿Quieres que esté aquí contigo? ¿Necesitas un espacio solo? ¿Quieres que te abrace? ¿No quieres que te abrace? ¿Quieres escribirle una carta a tu amigo Panchito al que ya no vas a ver y vamos y se la entregamos? Así, de poco a poquito, pero siempre primero véanse a ustedes. Véanse a ustedes cómo han ustedes gestionado sus emociones, porque también como papás queremos hacer 20,000 cosas para los niños, cuando muchas veces el problema somos nosotros, ¿no? Y es más fácil decir, este niño necesita terapia, este niño necesita ayuda, este niño, cualquier terapeuta te va a decir, la que necesita ayuda es usted, señora, primero, ¿no? Entonces, eso es un examen de conciencia que es muy difícil, muy doloroso, pero se puede hacer y se tiene que hacer, sobre todo si eres parte de la crianza de un niño, niña o adolescente. Claro, y es que es complicado la emoción que comentas, ¿no? Hacer mi propio análisis de conciencia es juzgarme a mí misma y no me va a gustar lo que voy a reconocer. Voy a decir, pero si yo digo soy buena persona, pero realmente ya estoy viendo que soy bien hija. Entonces es esta dualidad que ante los hijos, los padres somos como los superhéroes, los buenos, los Claro. que no se equivocan, los que saben todo. Y está la otra parte, del lado humano, donde digo, híjole, ya la regué 20,000 veces y mi hijo me está viendo, no, no, yo soy superhéroe y todo está bien y no pasa nada y la vida sigue, me sacudo las manos y a lo que va, pero las emociones siguen aquí en mí, pegadas, están tatuadas porque son parte de mi humanidad y los hijos, como dices tú, van imitando y es complicado, doloroso saber que mi hijo es mi espejo, mi reflejo y que me incomoda lo que estoy viendo en él porque es lo que no es trabajar. Claro, claro, y además también esa parte como de como hijos, por ejemplo, es muy común la gente en terapia cuando habla de su infancia, pues se acuerda de eso, o sea, se acuerda de cosas que uno como papá dice, ay, no, ni se van a acordar, ni se enteran, ni se dan cuenta. No, la gente se acuerda de un montón de cosas, o sea, si uno supiera lo que la gente dice y lo que la gente habla y los recuerdos que la gente tiene,
de cosas que pudieran parecer muy sencillas, como eso que les digo, ¿no? Como este ejemplo de que puede ser muy traumatizante para un niño y que llega a los 40 años a terapia y dice, es que yo me acuerdo que mi papá siempre cuando se peleaba en el tráfico porque alguien se le metía, se bajaba del coche a echar pleito. Y ese es el recuerdo que tienen. Y es un señor que tú ves de 40 años y dices, ¿cómo se acuerda de eso? Si tenía 6 cuando le pasaba. Porque le dolió, porque le dio miedo a lo mejor ver a su papá así, ¿no? O sea, como capaz de pegar, capaz de, no sé, patear el coche del compadre que se le metió en la carretera, qué sé yo, ¿no? Y eso es algo que se aprendió. O sea, la gente dice, es que literalmente yo soy mi papá o soy mi mamá y no me gusta, porque no me gusta esta manera de cómo ellos hicieron las cosas, ¿no? Entonces, empiecen por ahí y también hagan digamos, como un recuento de todas las pérdidas que han vivido en su vida, a lo largo de su vida, cada quien con la edad que tenga, y piensen cómo he gestionado esta pérdida. ¿Cómo hice cuando se murió mi abuelito? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuál es el recuerdo que tengo de eso? ¿Cómo hice cuando me casé y por el trabajo de mi marido me tuve que mudar a otro país? ¿Cómo vivo con esa parte del, por ejemplo, el duelo migratorio, que también es un tema complicado? ¿Cómo hice cuando me embaracé y después perdí mi embarazo, pero después tuve a mis hijos, pero ese embarazo que perdí nunca lo trabajé, nunca le hablé, nunca nada? Y así, y vayan viendo cuántas de esas pérdidas las tienen pendientes de chambear, porque van a salir, y se los prometo que van a salir, y cuando salgan va a ser a lo mejor más abrumador que si las hubiéramos trabajado cuando sucedieron. Como les decía al principio, nunca es tarde para trabajar un proceso de duelo, entre más temprano, más sencillo ¿no? Y más pronto se sale de ahí, pero nunca es tarde. O sea, si tienen un duelo que no han trabajado de 20 años, se puede hacer, pero váyanle pensando. Claro, y sobre todo más saludable, porque obviamente si se trabajan los problemas de duelos, nosotros como adultos, solteros, casados con hijos o no, obviamente somos un individuo proactivo para la humanidad, para la sociedad, y dejamos de echar, como decimos, veneno a diestra y siniestra. Y si tenemos hijos, pues obviamente al estar yo sana mental, emocional, psicológicamente, mi hijo va a ser ese reflejo y va a estar mucho mejor. Y si yo ahorita tengo 100,000 duelos que no trabajé, que ni reconozco, ni recuerdo, y a ir contigo salen todos, cuando yo voy sanando ellos, a lo mejor mi hijo va a tener 100 duelos y va a ser mucho más fácil porque cuando él me diga de sus duelos, como padre, los voy a comprender y voy a decir, ah, ahora sí te entiendo, hijo, platiquemos el mismo idioma a tu nivel o al mío. Claro. Claro, y además generalmente los duelos, no siempre, pero hay muchos que son sociales y son familiares, entonces vamos arrastrando con nuestro dolor también a otras personas, ¿no? O sea, de repente como es que, no sé, por ejemplo, cuando se murió mi papá, mi mamá se volvió una persona triste y solitaria y deprimida, y entonces todos los hijos vivimos en esa casa, que era una casa triste, pero tú no eres una persona triste, fue la circunstancia y tú como niño no podías salir de ahí, pero como adulto sí, y lo puedes trabajar, ¿no? Entonces también hay que pensar en eso, todos los contextos, todas las cosas que todos vivimos y siempre cuando somos adultos es nuestra responsabilidad hacernos cargo de eso. Sobre todo, repito, sí tenemos infancias y adolescencias a nuestro cargo, a nuestra crianza, a nuestro cuidado, porque no es fácil, ¿no? O sea, también mucho la gente se escuda, es que nadie te enseña a ser papá. No, pero para eso hay especialistas. Como nadie te enseña, pues agarra un libro, ponte a leer, busca información, o sea, nadie te lo enseñó, apréndelo tú. Y si antes están ahorita, pensemos en gente que no tiene hijos, que no ha tomado esa decisión y es parte de su plan de vida, vayan a terapia y sánense antes de tener hijos. ¿Se puede sanar teniendo hijos? Por supuesto que sí, pero también vuelvo a lo mismo, ¿no? Más vale prevenir que lamentar cosas y más vale trabajar un proceso a tiempo que cuando ya haya cada vez más y más y más dificultades y más cosas encima, ¿no? Cuando llega gente, por ejemplo, a terapia de 70 años, a mí me parece fabuloso, porque yo digo, ¿cómo se esperó 70 años? No sé, porque así fue la circunstancia de su vida, pero qué bueno que esté aquí para que por lo menos los 10 que le quedan, si tiene una buena salud, ¿no? Y una buena calidad de vida, los viva bien. Si 70 años
fue infeliz porque su circunstancia fue horrible, porque tuvo que trabajar desde muy chiquita, porque lo que sea, qué lamentable, pero que estos últimos 10 los viva en plenitud. Entonces, no se esperen a tener 70 años para querer estar bien, ¿no? Claro, en plenitud y libres de culpas y a disfrutar la vida que los años pasados, como traían el costal de emociones atorado, les era poco fácil. La verdad es que esto está bastante interesante con respecto al duelo, Lorena. Espero que podamos tener una próxima charla porque creo que el duelo es, como les dije al principio, es un abanico que hay que trabajar, que no es un tema que vayas con la vecina, con tu familiar más próximo, incluso en la escuela y te digan, ah, sí, tú tienes un duelo, ve a terapia. Esto es gracias a este tipo de charlas que se realizan y con la colaboración de Lorena Córdoba, tanatóloga especialista, que podemos tener este tipo de conversaciones. Y lo que decías, ok, yo como padre me justifico. ¿Sabes qué, Lorena? No hubo quien me enseñara. Ok, de aquí para atrás no hubo quien me enseñara y me quedé en el drama y en el dolor y en la tragedia. Pero de aquí para adelante, como dices, lo que resta de mi vida social, familiar, económica, cultural, como madre, como padre, como hermana, como tía, como cuñada, sobrina, hija, ya tengo la responsabilidad porque sabes que hay más herramientas. Antes el Internet ni existía. ¿Querías algo? Vete a la biblioteca, consúltalo con tus maestros o pregunta a los ancianos. Ahora el Internet es la herramienta más eficaz para descubrir temas como este. ¿Cómo supero mi duelo? Y te aseguro que ahí va a salir mucha información. No Claro. es quedarse ya con el justificante de yo no sabía, porque ahora sí ya hay formas de saber, hay información y tecnología de la que querramos a nuestro alcance. Ahora sí que todo es a un clic de distancia. Antes era un libro o un camión de distancia para llegar y preguntarle a alguien más. Ahorita toda esta información es un clic. Así es que para saltar esta, esta valla emocional ay, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, al sí puedo y al sí quiero, Lorena, ¿cuál sería nuestro paso a seguir? Pues yo creo que primero la conciencia de que yo como tanatóloga les diría, piensen en su vida como un partido de fútbol y cuántos minutos les quedan, en qué tiempo están, quién va ganando, quién no, y esto se acaba hasta, como en un partido de fútbol, el último minuto tiene 60 segundos. Entonces piensen en eso, piensen en la edad que tienen, en cómo les gustaría que su vida cambiara de ahora en adelante si tienen una situación crítica que les lleva ahí como lastimando mucho tiempo. El brinquito, yo creo, como dices tú, el paso sería querer, Excelente, querer, o sea, así. No, querer estar bien. ¿Qué es no, estar bien? Lo que para ti sea estar bien, no importa, o sea, no tiene que ser lo mismo para todos. Querer ser feliz, pleno, saludable, emocionalmente sano, querer de repente dejar de sentirte como te has sentido los últimos años. Hay mucha gente que se acostumbra también a vivir de repente triste y de repente dices, ya no quiero vivir así, ¿qué tengo que hacer? No sé, pues busca ayuda de un profesionista, para eso estamos nosotros, ¿no? Y nunca es tarde, vuelvo a lo mismo, no se esperen a los 70 años, háganlo desde ahorita. Y eso, querer buscar la información, buscar la ayuda, buscar a los profesionistas adecuados para cada una de las temáticas que se tengan. Y eso, no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo y no es muchas veces un proceso agradable. El camino y la terapia y el camino del autoconocimiento y el amor propio y la sanación es doloroso, pero después de eso, el bienestar y la gratitud y la sensación y la manera en la que estamos en la vida cambia. Entonces, sí, no se puede tener todo en la vida, no, por supuesto que no. No se puede tener felicidad todo el tiempo tampoco, porque eso sería también neurótico, pensar que podemos estar felices todo el tiempo, pero que sí se puede hacer. La vida tiene, como les digo, cosas muy lindas y muy preciosas y también cosas que no son lindas ni preciosas. Y eso es, ¿qué tenemos que aprender a nosotros a hacer, a transitar todo eso? Lo que es lindo y precioso, a disfrutarlo y lo que no, trabajarlo y vivirlo, porque no podemos evitar, no podemos decir, ay, es que ojalá yo nunca me enfermara. Ojalá, pero cuando te enfermes, ¿qué vas a hacer con eso? claro, por ¿No? supuesto. Existe un antes y un después y esa diferencia la haces tú que nos estás viendo. Si me permites, Lorena, hacer el comentario, mira, hay personas conectadas. Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Dejen aquí en los comentarios su corazoncito, su like y díganos, ¿ustedes reconocen algún duelo que ya hayan trabajado, que quieran trabajar?
Ahora está Lorena Córdoba y en breve nos va a dar sus redes sociales, su número de contacto para que tú, de una forma más privada, amplia, le puedas platicar y puedan trabajar ese duelo emocional que tú puedas tener, por muy pequeño que tú puedas pensar en tu mente, de verdad que tiene solución. ¿Para qué cargar con ese costal innecesario? Mira, nos dice Astrikis Digi, gracias por estar conectada, bonita noche, nos manda estrellitas. Camba, mi morenita, buenas noches, amiga preciosa, gracias por estar conectada. Areli Moreno, buenas noches. Y nos manda saludos a Striki Digi, bonita tarde, Angie y todos. Gracias a todos ustedes que están conectados. Lorena, el tiempo se pasa súper rapidísimo cuando hacemos Sí. este tipo de cosas tan dinámicas, tan amenas y constructivas. Espero que tú que me estás viendo así como yo, te quedes con la mejor información, le saques, mira, así el mayor jugo y provecho a esta charla y digas como la canción, hoy voy a cambiar, hoy decido y hoy sonrío a la vida bajo las circunstancias que sea. Si te cuesta trabajo sonreír, aceptar la felicidad, acude con una experta como es Lorena Córdoba. Que Lorena, ¿dónde pueden encontrarte en tus redes sociales? ¿De qué manera? ¿A distancia? ¿Personal? ¿Cómo puedes trabajar con alguien que requiera el apoyo? Sí, mira, yo vivo en León, Guanajuato, entonces presencial solamente sería en León, Guanajuato. Todo lo demás, el resto del país, del mundo, sería de manera en línea. Y me pueden mandar un WhatsApp al 7225 714348 o en mis redes sociales me encuentran como Lore Tanatología en todos lados, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en Instagram como Lore Tanatología, le ponen así, o en Facebook, bueno, igual mi página es Pérdida y Acompañamiento, ahí subo mucha información, hablo de muchas cosas, mándenme un mensaje, díganme que me escucharon aquí y yo les brindo toda la información de las sesiones, cómo trabajo, el costo, los horarios y siempre estoy para servirles y espero no sea la última conversación que tengamos porque hablar de esto siempre tiene mucha información y podemos hablar de muchas cosas. Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Es un proceso sanativo, porque incluso ahorita al escucharte, en mi mente comencé a pensar cosas y dije, ah, ya sé por dónde lo puedo resolver, quitándole la culpa, quitándole el sentimiento, el berrinche o la ira para yo estar mejor y ya sonreír ante tal o cual situación. Así es que espero que así como a mí, a ustedes les haya sido productiva y próspera esta charla. De verdad agradezco la compañía de todos ustedes. Lorena, más que agradecida contigo, agradecida por este espacio que nos concedes, por este conocimiento que compartes y esta pasión que tienes, sobre todo ese apasionamiento que tienes por tu profesión, porque sabes, eso es tu distintivo, tu bandera, para que más personas, digamos, queremos estar atendidos por Lorena. Muchísimas gracias, Lorena. Te mando un enorme abrazo, que de verdad sea próspera tu labor y todos ustedes que nos están viendo nos verán en retransmisión. Si tienen miedos, dudas o temores, acérquense a Lorena que les va a ayudar a encontrar la mejor respuesta. Lorena, ¿con qué frase te quieres despedir de nuestra audiencia y de sobre todo de esta amena charla? Pues antes que nada, muchas gracias por eso que me dices. Precisamente uno de mis objetivos es que la gente se dé cuenta de lo que me apasiona mi trabajo. Es un trabajo difícil, pero es un trabajo que disfruto mucho y de verdad que lo hago con mucho respeto y con mucho cariño porque trabajar con el dolor de las personas no es algo sencillo y requiere mucha empatía, mucho respeto también de mi parte hacia ustedes. Y pues yo creo que me gustaría con la frase esta que les decía hace rato de que no hay que juzgar nuestras decisiones del pasado con nuestra sabiduría del presente. Coincido contigo, muchísimas gracias a ti, a todos que nos están viendo. Feliz inicio de semana, que sea un provechoso regreso a clases y muchas felicidades a los que están llegando a este mundo. Los nacimientos sean bienvenidos y las personas que estén partiendo es parte de la vida y el proceso. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Bye.